Gracias, Señor, por tu palabra, Padre Celestial. Bueno, dice este versículo, versículo 12, en verdad os digo que el que cree en mí, ¿cuántos creemos en el Señor? Dice que las obras que yo hago, Él las hará también, y aún, se atreve a decir, aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando vengo al Señor Jesús, vengo como un necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Mateo 5. Porque Mateo 5 habla de los pobres en espíritu, fíjese. Pobres del espíritu. Pero obviamente ese pobre del espíritu no va a quedar pobre de espíritu, sino que encontró la manera como ser levantado. En Mateo capítulo 5 dice el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente cuando venimos al Señor, venimos necesitados de Dios, y la bienaventuranza es porque el que se siente apocado en su espíritu, se siente que no es digno, se siente que no alcanza, esa persona es bienaventurada porque está en la posición de recibir de Dios. Contrario al que se siente con orgullo, al que se siente completo, al que se siente que nada necesita, se siente que le haré un favor a Dios recibiendo a Dios. Entonces, lo contrario obviamente es pobre en espíritu, necesitado en su espíritu, apocado en su espíritu, sencillo en su espíritu. Por eso es bienaventurado. Pero obviamente cuando entra al reino de Dios, obviamente deja de ser un pobre en espíritu. Obviamente deja de estar apocado e indigno, sino que viene a ser levantado y viene a recibir la dignidad de Dios sobre su vida. Ahora, al venir delante del Señor, y recibir esa dignidad, Dios quiere que nosotros estemos conscientes y estemos a la expectativa de que podemos hacer cosas grandes en Dios, y no por eso vamos a ser denigrados delante de Dios por creer que podemos hacer las cosas. En el capítulo 3 de Mateo, cuando viene el bautismo del Señor Jesús, y el Señor Jesús viene al bautismo, dice el versículo 13 que el Señor Jesús llegó de Galilea. ¿Estamos ahí? Mateo 3:13. El Señor Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero mire lo que dice: pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué estaba diciendo Juan? Estaba diciendo: yo no soy digno. Él lo dijo en el versículo 11: a la verdad yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando el Señor Jesús viene, y Él dice que va a ser bautizado por Juan, dice que Juan le dice: mira, yo no soy digno de que seas bautizado por mí. Es decir, que Juan obviamente miraba la grandeza del Señor. Diga conmigo: la grandeza del Señor. Y eso lo hacía que él pensara que él no podía hacer obras grandes en Dios, que él no podía tener ese privilegio. Porque qué privilegio, ¿no? Bautizar al Señor Jesús, mi hermano. Si tú conoces a un gran siervo de Dios en la tierra, piensa en el más grande siervo ungido que tú pudieras imaginarte en este momento sobre la tierra. Un siervo de Dios. Pero no se iguala a la persona del Señor Jesús. No se iguala. Y que Juan tuvo el privilegio de bautizarlo. Juan tuvo el privilegio de que por medio de él se hiciera esa obra que iba a abrir la puerta para un ministerio glorioso en la tierra. Súper glorioso. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de ser bautizado es cuando se le abren los cielos, viene el Espíritu Santo y empieza ese ministerio glorioso. Lo llevan al desierto y regresa del desierto en el poder del Espíritu. Pero lo que me llamó la atención fue el versículo 15, cuando dice que respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos. Diga conmigo: que cumplamos. Que cumplamos así toda justicia.
Hemos hablado, lo hemos visto, que justicia es que el Señor Jesús vino y se sometió al bautismo de Juan. Eso fue él humillándose delante del Padre. Jesús no era un pecador. Los que iban a ese bautismo eran los pecadores. Ahí estaban los publicanos, ahí estaban las rameras, ahí estaban en la línea. Iban a ser bautizados por Juan, y en medio de publicanos y rameras y los más pecadores, ahí se puso el Señor Jesús en línea también. Y cuando llegó con Juan dijo: no, yo no soy digno de bautizarte a ti. Pero el Señor Jesús dijo: deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces fue una justicia que el Señor Jesús se sometiera, que obedeciera, que reconociera el bautismo de Juan. Era humillándose delante del Señor. Pero lo que yo no había mirado era que lo que hizo Juan también era justicia. También era justicia. Porque si no dijera ahí, dijera: deja que yo cumpla toda justicia. Deja que me someta a la palabra que el Padre me dio y yo voy a cumplir la justicia. No dice que cumpla, dijo que cumplamos. Entonces Juan, cuando dijo: yo no soy digno de bautizarte a ti, él estaba impidiendo la justicia de Dios en la tierra. La justicia de Dios es maravilloso, hermano. La justicia de Dios es algo que nos acerca a Dios o quita las trabas frente a nosotros delante de Dios. Justicia de Dios en la tierra. Diga conmigo: justicia de Dios. Ahora, Juan el Bautista, Dios lo envió. Diga conmigo: Dios lo envió. Por eso qué maravillosos son los envíos. Yo me maravillo con los envíos de Dios. Porque cuando alguien se somete a un envío de Dios, a un ministerio de Dios, está cumpliendo la justicia de Dios. No importa que sea muy grande, como el Señor Jesús, pero Él fue a cumplir toda justicia. Pero cuando Juan el Bautista dijo de alguna manera, o aceptó cumplir la justicia, él también de Dios aceptó que él podía hacer obras grandes en la tierra. Y entonces nosotros venimos al Señor Jesús como pobres en espíritu, necesitados, pusilánimes, apocados, indignos. Lo peor, pues, nos sentíamos, no alcanzo, pero eso nos llevó a que buscáramos la salvación, que buscáramos la puerta. Pero llegando con el Señor, Él dice ahí en Juan 14:12, dice que las obras que yo hago, Él también hará. Pero dice: aún mayores que las que yo hago, también las hará. Y entonces no puedo pensar que si yo pienso en obras de poder y en obras grandes en la tierra, estoy denigrando el evangelio o estoy actuando en orgullo, sino que estoy reconociendo la justicia de Dios. Estoy reconociendo que Dios es justo. Porque el evangelio, mis hermanos, no es por dignidad humana. Nosotros calificamos por dignidad humana. Mire, si alguno aquí tiene complejos en la vida, o ha tenido complejos en la vida, no me iguala, hermano. De veras, no me iguala. Yo he tenido, no amarras, candados, hermano, diciendo: no merece. Mira cómo anda. Así como viste, como cholo. Así, no, ese lo descalifico de una vez. Son amarras, son complejos. Recuerdo un día estaba con mi pastor, estábamos en el carro con mi pastor. Y mi pastor me decía que a veces los policías le disparan a los delincuentes cuando los van persiguiendo. Y dice: no tienen que hacer eso. Y yo les decía: sí, tienen que hacerlo. Que los maten, les decía yo. Que los maten. Si el policía te dice alto y tú pegas la carrera, que te tiren. Son la autoridad. De una vez que te saquen de este mundo. ¿Qué estás haciendo aquí si no respetas la autoridad? Mire, así descalificaba yo. Así era yo. Y mi pastor aferrado también diciendo: no, Agustín, ¿cómo crees? No es así. No es así. Los policías tienen que actuar de otra manera. No pueden tirar. Pero es que mis complejos es que el que no merece, no merece, pues. Que ya anda tatuado, no, ese ya sáquenlo de una vez. ¿Para qué lo queremos aquí en el evangelio? Esos son mis complejos. Que no fue a la escuela, pues no, entonces no va a servir para nada en la vida. Esos son mis complejos, los míos. Pero cuando vengo delante de Dios, Dios dice: esa no es mi justicia, esa es tu justicia, y la tuya no sirve. Qué tremendo, ¿verdad? No me mire feo, le estoy hablando desde el punto humano.
Le estoy hablando desde el humano, que yo he tratado de vencer eso, Señor. Vencer. ¿Por qué soy así, Señor? Ni que fuera la gran cosa yo. Por eso el apocado de espíritu tiene chance de entrar al reino de Dios. El indigno, el pobre de espíritu, el que dice: Señor, yo no merezco nada. Dios dice: a ti te quiero. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y cuando entran, Dios les empieza a dar una dignidad de Él. Y en esa dignidad dice: las obras que yo hago, ustedes las harán también. Y entonces viene el Señor Jesús a Juan el Bautista y les dice: mira, justicia es que yo me someta a ti, que yo reconozca tu ministerio, que yo reconozca que Dios te llamó, que yo reconozca que Dios te mandó a bautizar en agua. Justicia es que yo me humille y me someta y hasta que me ponga en la línea de los pecadores para hacer línea. Pero también justicia, porque dijo hagamos, no que haga, hagamos. También justicia es que tú salgas de ese hoyo en que estás. Justicia también es de que tú reconozcas que si Dios te llamó, ¿a cuándo nos llamó al Evangelio del Señor? Que si Dios te llamó, grandes cosas puedes hacer en el Evangelio, y en Cristo Jesús para todos somos dignos. Para todo lo que Dios nos ponga en el camino. Ahora repito, piensa en el ministro más ungido sobre la tierra y que venga y se someta a un pastor que va comenzando. Ora por mí, porque Dios me dijo que si no, tú eres el que tienes que orar por mí. Y el otro se siente poca cosa, diciendo: no, ¿cómo cree apóstol? ¿Cómo cree pastor? ¿Cómo cree que yo voy a orar por usted? No, y que le diga: mira, estás siendo injusto y no estás practicando la justicia de Dios, porque crees que la justicia de Dios es por méritos. Y la justicia de Dios no es por méritos, es por el que te llamó, es por el que te salvó, es porque el que te quiere levantar en la vida. Hay un versículo en Santiago donde dice que el rico se gloríe en su humillación, pero el pobre se enrique en su el pobre se gloríe en su exaltación. El rico se gloría en su humillación. ¿En qué? En que es igual que los demás, que también está necesitado. Pero el pobre se gloríe en su exaltación. Dice Pablo que nosotros somos un cuerpo, y en ese cuerpo dice que los miembros que carecen de honor son los que Dios levanta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. O desavenencia. ¿Desavenencia será? Desavenencia, no creo que sea de desaveniencia. Desavenencia. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, para que todos seamos parejos, para que todos seamos iguales. Entonces la justicia de Dios es que el que se creía indigno sea levantado, sea fortalecido. Y ahí yo me quiero apuntar. Ahí quiero decirle: Señor, gracias, Señor, que me salvaste. Yo no era nada, yo no alcanzaba. Mi conducta, mira, ¿cuántos hemos calificado a alguien por conducta? Yo los repruebo rápido, hermano. Es bien chocante, es bien fantoche, es bien orgulloso, creyendo que Dios no va a obrar en él, creyendo que Dios lo va a rechazar rápido. Pero Dios es tan paciente, hermano. Mire, cuando yo veo a Jonás yo lo tiro de la barca rápido, hermano. Rápido. Y todavía después de que Dios tiene misericordia de él y lo salva, porque él se murió, pero no fue una muerte buena. Mire, cuando tú te mueras en tu tiempo y bien delante de Dios, tú te vas a morir en esa tierra con una sonrisa en tu rostro, contento, gozoso, me voy al cielo, feliz. Pero el que se va mal, hermano, no se quiere morir, le tiene pavor, le tiene terror, hermano, y se aferra con uñas y todo. No me quiero ir. ¿Por qué? Porque está mal. Y esa fue la muerte que tuvo Jonás. Jonás lo echaron al mar. El pez se lo tragó. Cuando se lo tragó, dice Jonás: desde el fondo del Seol, o desde el fondo de la sepultura, clamé a Dios, porque ahí se estaba muriendo otra vez. Esa muerte era peor que la primera. La primera porque se le acabó el oxígeno, hermano. Obviamente se murió. Y ahí, pero es que el que muere
realmente solamente sale del cuerpo, pero ahí está. Y en sí no, o va a una vida o va a un tormento. Y ahí en esa situación él estaba muriéndose otra vez. Desde el fondo del Seol clamé a Dios, dice, y tú oíste mi voz. Y Dios tuvo misericordia. Y Dios lo sacó, le ordenó al pez que lo vomitara. Lo vomita, hermano, y sale Jonás. Experimentó la misericordia de Dios. Pero cuando él experimentó la misericordia de Dios, él no tenía misericordia de los ninivitas. Por eso yo quiero cambiar. Porque yo algunos los repruebo, mi hermano. De veras, yo humanamente los repruebo. ¿Sabe por qué los repruebo? Porque no son a mi manera, por eso. Porque no son de acuerdo a mi mente, a lo que yo pienso que es bueno. Y Jonás por eso reprobaba a los ninivitas. Decía, no, que se mueran, que se los trague el infierno a esos. Y entonces empezó a predicar, pero empezó a predicar un mensaje de condenación. Y los ninivitas, cuando oyeron ese mensaje, se arrepintieron. Hermano, ayunaron, oraron, se vistieron de cilicio, dijeron, vamos a clamar a Dios. Y Dios los vio y se arrepintió del mal que les iba a hacer. Y Jonás se enojó. Jonás estaba ahí frente a la ciudad, hermano, esperando que se achicharraran. Dios dijo, los voy a perdonar. Y Jonás se montó, perdóneme que diga esa expresión, se montó en su burra. Es que es una expresión muy mía que uso, pues. Se montó, hermano, en su idea y dijo, no, yo voy a esperar a ver, Dios no me puede fallar a mí. Y esperando que aquellos se murieran. Y se puso a discutir con Dios. Y es tan tremendo el libro de Jonás, que no enseña que Jonás haya arrepentido. Aunque hay un siervo de Dios que dice que el Señor lo llevó al cielo y se encontró a Jonás allá. Sí, y dice que le dijo, dice, nunca desobedezcas, le dijo Jonás a él. Nunca desobedezcas a Dios. Nos va mal cuando desobedecemos. Pero ¿cómo Dios tiene paciencia con Jonás? Y entonces cuando miro a alguien que es orgulloso, prepotente, chocante y se cree la gran cosa, yo digo, no, tírenlo del evangelio, esta cosa, es que así digo, esta cosa no la necesitamos nosotros aquí. Vamos, adiós. Y Dios dice, y esa es tu justicia tuya. Lo estoy espantando, ¿eh? Pero es que así pienso, pues. A veces así digo, esta cosa tírenla, no la necesitamos, ¿para qué queremos esta cosa aquí? Pero Dios dice, esa es la justicia tuya. ¿Y la mía? ¿Y la mía, la que tiene misericordia? Y entonces, Dios, tu justicia, Señor. Yo quiero que pensemos en la justicia de Dios. Y que la justicia de Dios choca contra nuestras ideas. Y si nosotros decimos, sí, Señor, acepto hacer las obras que hizo el Señor Jesús, y acepto hacer obras mayores que las que hizo el Señor Jesús. Y entonces, obviamente, hay que empezar por las obras menores. En Isaías capítulo 40, cuando está la profecía acerca de Juan el Bautista, no se me espante, mi hermano, yo le digo de las cosas que como humano pienso. Pero como estoy saliendo de ahí, por eso le digo que si usted ha tenido trabas en el evangelio, yo he tenido más. Si usted ha tenido nudos en la mente, yo he tenido candados, hermano. Candados que los tengo que tirar. Tengo que cambiar mi mente. Tengo que cambiar. Tengo que ver que Dios es misericordioso. Tengo que ver que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no es como el pastor. Estoy hablando del hombre, pues, el hombre. Dios no es como él. No, Dios no es como él. Al contrario, el pastor tiene que aprender a ser como Dios. Él tiene que aprender a ser como Dios. Y Dios me da la facultad de aprender de Él. Y Señor, primeramente perdóname, Señor. Perdóname, porque ¿de dónde saco estas cosas yo, pues? ¿De dónde saco estas ideas? ¿Por qué me voy solamente por una perfección humana? Que eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos, ellos fallaban, pero le exigían perfección a los demás. Ellos eran los que caían, pero a ellos se toleraban, pero no le toleraban a los demás.
Y por fuera era una bonita apariencia. Sus vestimentas, dice la Biblia, que tenían tiras escritas con versículos bíblicos para aparentar su santidad. Los flecos de sus mantos, dice que extendían los flecos de sus mantos delante de la gente para que miraran las escrituras bíblicas que tenían ahí. Eso es algo exterior, pues. Eso es algo externo, pero el Señor Jesús, cuando vino, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien que se había perdido era aquel que va a su casa y le dice: es necesario que saqueo, que pose en tu casa. Y cuando aquel se arrepiente y dice: Señor, si a alguien le he robado, yo le devuelvo cuadruplicado. Y entonces dice: este es un hijo de Abraham. Este es un hijo de Abraham. Aunque está ahí en el banco de los tributos públicos, aunque está ahí donde está la oportunidad de robar, de cualquier manera, este es hijo de Abraham. Y entonces el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como las rameras, como la mujer de Samaria, que venía a mediodía a sacar el agua, porque a esa hora no había gente. ¿Quién se pone a cargar agua a mediodía? Cuando el sol está caliente. Pero es que como tenía una mala reputación, solamente los hombres la conocían bien y las mujeres eran las que la señalaban, hermano, y delante de la sociedad era reprobada. Y el Señor Jesús miró que ella tenía hambre de Dios y que a ella le podía hablar de la adoración a Dios. Y le empezó a decir: mira, ustedes creen que en este monte se debe adorar, y los judíos dicen que en Jerusalén, pero viene la hora cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y empieza a hablarle de cosas espirituales a una persona que cualquiera pensaría que no le interesa y que no debe de compartir eso con ella. Yo hubiera pensado: vayan al templo con los sacerdotes, con los que traen la tiara, con los que están vestidos con sus vestiduras sacerdotales. A ellos háblenle de la adoración. Pero el Señor Jesús vino a romper esquemas, vino a romper paradigmas, hermano, y vino a mostrar la justicia de Dios. Y en el capítulo 40 de Isaías, dice el versículo 3, dice: voz que clama, preparar en el desierto camino al Señor. ¿Estamos ahí? Dice: allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Calzada es una avenida, pues, una calle grande. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Y entonces dice: todo valle sea elevado. ¿Cómo vamos a mirar la gloria de Dios cuando creamos que Dios puede hacer la obra a través de nosotros? Diga conmigo: a través de nosotros. A través de nosotros. Todo valle sea elevado. ¿Cuál es el valle? El que está abajo, el que está hundido. Ese valle sea elevado, se ponga parejo, porque Dios quiere manifestar su gloria. Dice el versículo 4: todo valle sea elevado, y dice: y bajado todo monte y collado. Por supuesto, el orgulloso se va a bajar, como yo con mis pensamientos retrógradas y una perfección externa. Me tengo que bajar. Me tengo que bajar, tengo que bajarme. Y tengo que mirar al que humanamente, socialmente es menos indigno, mirarlo como el más digno si le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Diga conmigo: el más digno. El más digno. Un día estaba un hombre dando un testimonio. Había estado bien perdido, había sido un abogado, pero empezó con la adicción al alcohol. Y poco a poco perdió la esposa, perdió casa, perdió trabajos, y vivía en un albergue para indigentes. Y era un abogado en un albergue para indigentes. Y ahí llegaron los hermanos a evangelizar, llevaban comida, y él se arrimaba, pues daban comida y se ponía a escuchar el evangelio. Y le entregó su vida a Cristo, y el Señor hizo la transformación en su vida, lo restauró. Pero un día en la iglesia le dijeron: testifica lo que Dios ha hecho por ti. Ven, agarra el micrófono y testifica cómo Dios te rescató de donde habías caído. Y él se paró y empezó a testificar, y había una niña sentada enfrente. Él se sentía sucio y decía: si yo pudiera estar limpio como esa niña que está ahí. Así estaba la niña, obviamente bien arreglada, bien
en su inocencia de niña. Si yo pudiera estar limpio así, como esa niña, pero yo caí en lo más bajo, dijo él. Y entonces se paró el pastor y le dijo: mire, si esa niña no se arrepintiera y no le entregara su vida a Cristo, nunca llegaría a la limpieza que usted tiene. Porque usted, ahora que Cristo lo ha salvado y lo ha limpiado, es la persona más digna en el evangelio. Nosotros debemos de aprender eso. Aprender que aun aunque haya caído, en lo que haya estado y lo que haya hecho, si le entrega su vida a Cristo Jesús, es la persona más digna en el evangelio. Son las personas que, dice el Señor Jesús, se van a sentar con Él en el reino de los cielos. Hermano, estar sentado, mire, estar sentado, ¿quién es el presidente ahorita? Biden, ¿verdad? Estar sentado en la mesa con Biden comiendo va a ser un honor, ¿no? No todos pueden sentarse ahí. Solamente, pues, ¿qué tan grande puede estar la mesa? ¿Cuánto le pueden caber? 20, 30 personas a una mesa. Y decirte, tú te vas a sentar en la mesa con el presidente, sería un honor. Quizás le harían un background o un historial, pues, de lo que ha vivido. Pero cuando el Señor Jesús dice que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, y los hijos del reino serán echados fuera porque no recibieron el evangelio. Mi hermano, la justicia de Dios no es como la nuestra. No es como la nuestra. Saquémonos esas cosas. Yo si pudiera agarrarlo así, hermano, si pudiera agarrarlo aquí y irlo a aventar a la basura, solamente problemas me has dado, solamente dificultades me has traído. Yo quiero trasladar esto aquí, esto al corazón. Voy a mirar la dignidad de cómo Dios mira a las personas. Voy a mirar, son los más dignos, son los más puros, son los más limpios. Y entonces cuando se consideren puros y limpios, van a decir: yo puedo hacer las obras que hizo Jesús. Porque a veces nos descalificamos solos. No, es que el Señor Jesús era Él. Pero Él dice: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y dice: aún mayores que estas harán. Y para eso, todo valle debe de ser elevado, y todo monte y collado debe de ser bajado. Todo lo que es orgullo del mundo, orgullo del hombre, debe de ser bajado, para que haya una calzada o una avenida para que el Señor se manifieste. Dice el versículo sigue diciendo ahí: y vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Y dice entonces, diga conmigo entonces los que detienen la gloria de Dios no es Dios, somos nosotros. Porque hasta que todo monte sea bajado y todo valle sea elevado y lo escabroso sea arreglado y se abra una calzada para el Señor, entonces aparecerá o será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Entonces yo quiero invitarle, en este día que usted medite en la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿La que el hombre practica en la tierra o la justicia que viene de Dios? Porque el Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista: deja que cumplamos toda justicia. Yo cumplo una justicia al humillarme y reconocer tu ministerio, y reconocer que Dios te amó, y reconocer que Dios te puso, que Dios te mandó a bautizar en agua. Yo reconozco eso y yo hago justicia sometiéndome a eso. Pero también tú tienes que hacer justicia. ¿Cómo? Tomando tu dignidad, tomando tu lugar que Dios te dio. Tú no eres menos. No eres menos. Por eso cuando nos sentimos menos, mi hermano, mire, es que el diablo de alguna manera, voy a decir de esta manera, de alguna manera hace lo mismo que Dios, pero uno para bendición y otro para destrucción, por supuesto. ¿Por qué? Porque el diablo te dice, cuando Dios te dice no alcanzas, es porque estás perdido y te dice ven, te voy a dar. Pero el diablo cuando te dice no alcanzas, eres indigno, es para destruirte. Y cuando Dios te dice mira, eres digno, eso es para levantarte, para darte honor. Pero cuando el diablo te dice eres digno, es para enorgullecerte y para perder lo de Dios. Las hermanas en
En el de matrimonio les decía, a ellas no les decía porque me van a apedrear, les decía a los varones les decía. Les decía, tu esposa no es Miss Universo, mi hermano. No es Miss Universo. Trayendo a conocimiento de que nosotros debemos de verla con los ojos de Dios, pues. No es Miss Universo, pero hay que verla bien. Pero fíjense, hermano, que las hermanas, las mujeres, las hijas de Dios son bonitas. ¿Cuántos dicen amén? Híjole. Las hermanas, las hijas de Dios son bonitas. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios te lo dice para levantarte. Pero eso no quiere decir que el diablo no te lo va a decir también. El diablo también te lo va a decir. Eres bonita, pero nunca te lo va a decir para levantarte. Te lo va a decir para hundirte. Te lo va a decir para que hagas lo malo, para que te pierdas, para que digas, ¿qué estoy haciendo en el evangelio yo? Con esta cara que tengo allá afuera, salí adelante ya. Estoy perdiendo la vida aquí con lo que Dios me ha dado en el físico que tengo allá en el mundo, que no tuviera. Y es que el diablo, Dios te va a decir, por eso le decía que Dios y el diablo hacen lo mismo, pero uno es para destruirte y otro es para levantarte. Eso no quiere decir que Dios te va a decir estás fea o estás feo para tenerte en el evangelio. No, Dios te va a decir estás bien parecido, hombre. Estás bonita tú, pero te lo dice para que te sientas digna, completa y sepas que vales en Dios y que Dios te mira bien. Pero el diablo te va a querer decir lo mismo también. También al hombre le va a decir que ya te fijaste que allá nomás te miran y se derriten por ti. ¿Qué estás haciendo aquí en el evangelio tú? Y lo peor de todo es que el hombre se la cree, pues. Dios te lo dice para levantarte, para decirte eres mi especial tesoro. Pero el diablo lo dice para sacarte. Y a la mujer igual también. Así es que hermanas, sobre todo hermanas, porque a la hermana le gusta oír. Y el diablo, hermano, un día a una mujer, ya no es hermana ahora, pues se perdió. Pero a una hermana, un hombre de Dios miró cómo el diablo le habló y dijo era como un simio, un chango, un chimpancé que se sentaba en el hombro de la hermana y le decían en el oído, tú eres bonita, estás perdiendo tu vida en el evangelio. Y la mujer se fue y se perdió. Dios le enseñó a ese siervo, le dijo, se perdió. Ya mandé siervos que le hablen, que le hagan volver y no quiere. Y ella en pleno uso de sus facultades mentales, rechazó el evangelio. Pero es verdad eso, que el enemigo manda un demonio que se siente en el hombro de la persona y le empiece a hablar muchas cosas. Y aunque no lo crea, a todos nosotros nos los ha hecho. Pero nosotros no le hemos hecho caso. Por eso tengamos cuidado con eso, porque el diablo dice, pero Dios dice para levantarte, para decirte eres especial, estás conmigo, eres mi obra maestra. Pero la justicia de Dios, mira hermano, yo quiero terminar con esto. La justicia de Dios es también que nosotros sepamos que podemos hacer las obras de Dios. Eso es importante, porque si tú toda la vida te pasas no creyendo que puedes hacer la obra de Dios, no estás cumpliendo la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es levantarte. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. El viernes le prediqué doble para que hoy le predicara poquito, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 1. No, pero yo sé que te doy una semilla para que la medites en la semana. Medita la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Mi perfección. El caminar solamente moralmente. Yo creo en una vida moral, por supuesto. Porque Dios quiere en nosotros una vida moral buena. Pero la justicia de Dios es aquella que reconozco lo que Dios hace y empiezo a caminar y a ser transformado por la vida que Dios ha puesto en mí. Dice Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que en esos anduviste, dice en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que está operando en los que desobedecen.
Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos. Pero el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Diga conmigo, rico en misericordia. Entonces me doy cuenta que mis pensamientos, los que yo he tenido, han estado, voy a decir pobres en misericordia, pero la realidad es que no tenían misericordia, hermano. No solamente estaban pobres, sino que no tenían misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida. Y es que si algo se goza a Dios, que es lo que les decía el día viernes, es en levantar al que está caído. Él os dio vida cuando estabas muertos. Ahí dijo, a este le voy a dar vida. Señor, dale a aquel que tiene una poca. No, aquel va a creer que por su fuerza. Pero a este que está muerto, a este le voy a dar vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Digan conmigo, por gracia. Fíjese que el Señor nos amó, como dice ese versículo 4, por causa de su gran amor con que nos amó. Y un día el apóstol nos dijo, ¿y quién ama a un muerto? ¿Quién ama a un muerto, hermano? El muerto está feo, hermano. Yo he mirado muertos, mire. He mirado personas que, voy a decir que son agraciadas, hermano, y que no son feos. Pero cuando murieron los fui a ver. Ay, qué feo está eso, hermano. Los muertos están feos. Y así cuando Dios nos miró a nosotros, el muerto estaba feo, hermano. Y dijo, a este yo lo amo. Y a este le voy a dar vida. Vida es gozo, es paz. Vida es carisma. Diga conmigo, carisma. Por eso están los carismas del Espíritu. Pero vida es ese gozo. Y es que realmente, si hay algo bonito en una persona, es que tenga carisma, que tenga una sonrisa en su boca, que sea feliz. No es tanto el atractivo físico, sino ese carisma externo que puede tener. Por eso los hijos de Dios en el mundo, hermano, superan en el mundo, en el área secular. ¿Por qué? Porque llevan un carisma sobre su vida que los de afuera no tienen. Y cuando alguien busca un trabajador en su empresa, busca gente alegre, gente contenta. Por eso sé un cristiano alegre. Sé un cristiano contento, hermano, que cuando estás en tu trabajo digan, este llega al trabajo y se ilumina todo el cuarto. Qué maravilloso, ¿no? Pero que no vayan a decir, este llega al trabajo y se apaga todo el cuarto. Hermano, es que hay cristianos que es enojones, hermano, de mal humor todo el tiempo. Todo les parece mal. Y, Señor, yo quiero salir de ahí, Señor. Eso de que todo me parezca mal, eso de que el ambiente está alegre, llego yo y se apaga hasta abajo. No, yo no quiero eso. Porque dice que nos dio vida. Y vida es eso: gozo, paz, carisma, bendición, gozo en el corazón. Por eso tú y yo necesitamos fe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos ser positivos en la vida. Creer en la palabra de Dios. Yo creo en que Cristo Jesús viene pronto. ¿Cuándo dicen amén? Él viene pronto a la tierra. Y yo creo que hay juicios para la tierra. Pero ¿sabe cuál era mi problema? Mi problema es que yo los predicaba desde un punto fatalista, desde un punto de tristeza, desde un punto de destrucción. Yo me cansé de eso, hermano. Señor, yo sé que es tu mensaje. Yo sé que Cristo viene. Yo sé que para el mundo guerras y rumores de guerras, enfermedades, catástrofes, pero yo predico como si fuera una fatalidad. Para nosotros la iglesia no es fatalidad. Para nosotros es bendición. ¿Cuándo dicen amén? Porque el Señor Jesús dijo, cuando veas estas cosas, erguíos, levantar la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces es motivo de gozo y de alegría. Y yo tengo que cambiar cosas, hermano. Yo no quiero ser fatalista con mi mensaje para la iglesia. Yo no quiero ser fatalista. El mensaje para la iglesia es vida, es bendición. Y Él os dio vida
cuando estabas muertos en delitos y pecados. Dice el versículo 6 que con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Para qué nos dio esa posición de honor el Señor? Diga conmigo, de honor. De honor. Dice el versículo 7, a fin, ese es el fin, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso nos resucitó, estando muertos en delitos y pecados. Para eso nos levantó, para eso nos puso por encima de todo, hermano. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de Dios, las sobreabundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Entonces yo debo de levantarme y decir, la justicia de Dios es que yo soy digno. Diga conmigo, en Cristo Jesús yo soy digno. Otra vez, en Cristo Jesús yo soy digno. Porque algunos han leído mal, han entendido mal esos versículos de bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Piensan que la voluntad de Dios es que estén tirados, que sean basura, que no valen nada y que tengan un espíritu apocado, un espíritu indigno para poder entrar al reino de Dios. No, así llegamos, por supuesto que así llegamos. Esa fue nuestra bienaventuranza, que reconocimos la necesidad que teníamos de Dios. Pero justicia de Dios es levantarnos en Cristo Jesús y cumplir la justicia. Lo que tú me pongas en la vida, Señor, sé que estás conmigo y sé, Señor, que puedo hacerlo y es válido delante de ti. Algunos no oran, no interceden porque creen que Dios no oye su oración. Algunos no oran, no interceden porque creen que Dios no oye su oración. Pero cuando yo digo, mi oración pasa a los cielos, mi oración llega delante de la presencia del Señor, ¿cómo estará el escritorio del Señor de lleno de peticiones, hermano? Y lleno de asuntos legales en el reino. Y cuando yo me pongo a orar, ese documento llega y lo ponen encima de todos. ¿Tendré esa dignidad yo? Sí, porque soy hijo de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Eso es justicia cuando yo creo. Mi fe es la que hace que suceda eso, que mi petición venga y se ponga delante del Señor. Por eso hay que orar. Y hay que orar desde el punto de que gracias, somos hijos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy, no mañana, hoy el pan de cada día. No nos des el pan hoy de hoy y mañana el de mañana. No, danos hoy el pan de cada día. Es que, hermano, Dios quiere que ores y oremos desde un punto de dignidad. Pásalo por alabanza. Dios quiere que reconozcamos la justicia de Dios. Dios quiere que reconozcamos la justicia de Dios. ¿Cómo la reconozco? Cuando me someto, cuando obedezco, cuando reconozco ministerios, cuando digo, no, mira, Dios te puso, Dios lo dijo y yo tengo que someterme. Pero también cuando dice, Señor, gracias por la dignidad que me has dado. Gracias porque, Señor, no era digno, pero ahora que estoy en ti, soy digno, tengo la dignidad en Cristo Jesús. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, y te doy gracias por tu grande misericordia. Señor, gracias, Señor, por abrir las puertas del cielo para que nosotros entremos y para que nosotros caminemos en dignidad. Te bendigo y te doy la gloria, Señor. Te bendigo y te doy la alabanza. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu mano sobre nosotros y nos encontraste muertos en pecado. Pero tú nos diste vida y tú nos levantaste y tú nos sentaste en los lugares celestiales para poder mostrar las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, a ti toda la alabanza, a ti toda la exaltación. Yo creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús. Creo en tu palabra. Creo en lo que haces, Señor. Quiero decirle, te bendigo y creo en ti, mi Señor. Creo en ti. Declárselo a Él. Dios quiere que creas lo que tú eres, lo que tú haces. Lo que has hecho en mí, llegaste.
Señor. Aunque el sol se apaga, Yo sé que tú sé que tú eres mi luz, tú eres mi dignidad, sobre mí, tú eres mi seguridad. tus ojos, eres quien me da la fuerza Y has creído siempre en mí. y aunque el mundo se acaba, Con todo yo diré, con todo yo diré. yo creo, sí Señor, sí mi Dios. Yo creo en tu palabra. Yo creo, sí Señor. Obras mayores que las que el Señor Jesús ha hecho. Pero primero tenemos que hacer las que Él hace. Primero tenemos que hacer las que Él hace. Y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo Creo en tu venida. Creo, Señor, que tú eres tú el que me levantas. Gracias por esa redención que es para nosotros de honor, de gloria, de poder, de dignidad, Señor. Sí, Señor, sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Padre, te bendecimos. Recibe el amor de Dios, hermano. Recibe la dignidad que Dios tiene para ti. Recibe la dignidad que Dios ganó para ti en Cristo Jesús. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos dignos, tenemos el poder, tenemos esa gracia, esa luz en Dios. Sí, Señor, sí, mi Dios. Una vez más creo en ti. Creo en ti. Creo en todo lo que haces. Sí, Señor. Creo lo que has hecho en nosotros. Es tu obra de misericordia. Sean rotas ataduras en el nombre de Jesús. Sean rotos esquemas mentales en el nombre de Jesús. Sean rotas ataduras mentales en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el rico se gloríe en su humillación, pero que el pobre se gloríe en su exaltación. Que el miembro más pequeño, el que carece de honra, reciba, Señor, esas gracias, esos dones, esas distinciones sobre su vida, en el nombre de Jesús, para que todos seamos iguales, todos parejos en ti, Señor. Yo creo en tu palabra. Hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Lo que la palabra dice de nosotros. Todo valle se ha elevado. Todo valle se ha elevado, se ha levantado. Y todo monte se ha bajado. Se abra calzada para que aparezca la gloria del Señor. Aparezca la gloria de Dios. Sí, Señor. Creo en tu venida. Sí, Señor. Yo creo que tú me levantarás. Creo, recibo. Creo, recibo. Creo, recibo. Creo, recibo. Creo, recibo. Creo, recibo. Cambia el disco en la mente. Cambia el disco en la mente por la justicia de Dios, por la dignidad de Dios, por la justicia de Dios. Sí, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Sí, Señor. Quiere decirle a Él: yo recibo tu justicia, Señor. Yo recibo tu justicia. Porque si tú y yo recibimos la justicia de Dios, y si hay montes elevados, orgullos mundanos,
carnales van a ser bajados. Van a ser bajados. Pero si hay denigraciones físicas, sociales, vas a ser levantado. Vas a ser levantado y tienes que tomar esa dignidad que Dios te dio y que tú vales la sangre de Cristo. Que tú vales completamente la sangre de Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti, específicamente por ti, para que tú fueras dignificado. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Padre celestial, te bendecimos. Gracias por enviar a Cristo a morir por nosotros. Gracias porque somos iguales a tus ojos. No hay siervo, no hay, Señor, siervos, no hay libres, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro. Padre, cada vida sea levantada. Y a mí permíteme, Señor, nunca pararme aquí, Señor, a hablar de mis convicciones terrenales, carnales, sino hablar de tu palabra, hablar de tu espíritu y hablar con la mente de Cristo. Hablar con la mente de Cristo, no con la mente terrenal que debe de ir apagándose y muriendo cada día, sino con la mente de Cristo, donde hemos alcanzado la justicia de Dios, donde hemos sido bendecidos. Tú me levantarás, 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 Señor. Tú me Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos. Te bendigo y te doy la gloria y te doy la honra.